Hola, la semana pasada vimos modos de seleccionar en Revit y uno de estos modos eran los filtros. Si nosotros vamos a Vista y dentro de Vistas vamos a Filtros, vamos a ver que tenemos dos tipos de filtros. Los filtros de selección, que son los que vimos la semana pasada, y los filtros basados en reglas. Los filtros de selección no son ni más ni menos que selecciones que yo hago y que por algún motivo quiero guardar. Por ejemplo, filtro primero esta selección y digo que no quiero seleccionar los suelos, pero sí selecciono todo lo otro de la selección que hice. Le doy a aceptar y puedo guardar esta selección como estructura remate, por ejemplo. Le doy a aceptar y cada vez que yo quiera volver a seleccionar eso por el motivo que sea, yo puedo venir a gestionar y cargar la selección, en este caso estructura remate. Pero no se usa tanto esta opción como la opción que les voy a mostrar ahora, que sirve exclusivamente para visualización y tiene que ver con la posibilidad de filtrar la información que tenemos en pantalla en función de ciertas reglas. Entonces, volvemos nuevamente a Vista, Filtros, y vamos a ver que dentro de los filtros de selección está la que hicimos recién, pero dentro de los filtros basados en reglas, en este caso aparece una que es interior. Yo la voy a borrar, para lo cual la selecciono y vengo acá abajo y le pido que la elimine. Vamos a generar nuestro primer filtro basado en reglas. Para eso venimos acá y presionamos Nuevo. Vamos a ponerle a este Vigas. Hago clic para ir al siguiente paso, que es definir las reglas. Entonces, lo primero que tengo que definir es qué categorías de objeto van a ser filtradas con este filtro de vigas. Y en este caso, yo digo que va a ser el armazón estructural. Y a su vez, a continuación, voy a definir las reglas de filtros. Entonces, vamos a decirle en primer lugar que del armazón estructural, que fue el que seleccionamos acá, vamos a elegir determinado parámetro para incluir dentro de este grupo que vamos a filtrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle material estructural. Entonces, de la totalidad de mi proyecto, yo voy a filtrar elementos que pertenezcan al armazón estructural, cuyo material estructural sea igual a por categoría. Vamos a terminar este filtro acá y le voy a dar aceptar, recordando que este filtro, que acá se llama vigas, va a gestionar elementos que formen parte del armazón estructural, que básicamente son vigas, pero hay distintos tipos de vigas, cuyo material estructural sea igual a por categoría. Le doy a aceptar y a simple vista no ha cambiado nada. De hecho, no ha cambiado nada. Si yo voy a modificaciones de visibilidad y gráficos, o lo que es lo mismo, venir acá a visibilidad de gráficos, o presionar su atajo, que es B corta, yo tengo ahora la posibilidad de elegir, ya no dentro de las categorías de modelo, sino a través de filtros, cómo voy a visualizar los elementos que cumplan con ese filtro. De momento no tengo ningún filtro cargado, pero voy a cargar uno que se llama vigas. Entonces pongo añadir vigas. También tengo el de la estructura remate, si quiero, ¿no? Lo interesante es que este de vigas vale para todo lo nuevo que cumpla con las condiciones o con las reglas que le hemos dado al filtro de vigas. Entonces, yo voy a aceptar esto y se carga acá el filtro vigas. Y acá yo puedo modificar ciertos aspectos de estos elementos que cumplan con las condiciones del filtro, es decir, que sean elementos del armazón estructural cuyo material sea igual a por categoría. Entonces, de esos elementos yo puedo modificar su apariencia, tanto en vista como en corte. Yo de momento solamente voy a modificar el patrón. Le voy a poner que sea un patrón sólido de relleno uniforme, cuyo color sea, por ejemplo, rojo. Le doy a aceptar, y puedo terminar mi modificación de visibilidad dándole a aceptar acá, e inmediatamente en mi dibujo voy a ver todas aquellas vigas cuyo material sea por categoría pintadas de rojo. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso no lo podría haber hecho directamente desde las vigas, es decir, yendo a visibilidad y gráficos y al armazón estructural directamente decirle que sea color rojo. Sí, efectivamente lo podría haber hecho, pero no podría haber hecho mucho más que eso.
Es decir, si yo lo modifico acá y le pongo a todos los elementos de la armazón estructural que se modifique su visibilidad y que se vean sólidos y de color rojo, no podría avanzar mucho más que eso. Porque ahora yo podría, con los filtros, generar otros filtros más. Por ejemplo, el siguiente. Quiero que seleccione solamente aquellas vigas cuya longitud sea menor a 6 metros, por el motivo que sea. Entonces, vuelvo a mis filtros y le voy a cambiar el nombre. Acá vigas, vengo acá abajo y voy a renombrar. Y le digo que se llame vigas menores a 6 metros de longitud. Le doy a aceptar y de esto no cambia nada. Pero de acá sí, porque yo quiero vigas que sean de material estructural igual a por categoría, pero ahora quiero agregar una regla más. Entonces pongo añadir regla y en este caso le voy a decir que la longitud tiene que ser menor o igual a, y acá yo puedo desplegar porque acá me aparecen todas las longitudes de las vigas. La que yo quiero tiene que ser menor a 6 metros. Por lo tanto, este filtro me va a seleccionar todas las que estén por debajo de 6 metros, pero no las que estén por encima de 6 metros. Entonces, yo le pongo acá 6.00, le doy a aceptar, e inmediatamente fíjense que las vigas, por ejemplo esta, que tiene una longitud de 8 metros 40, no se selecciona, y sí se selecciona esta viga, cuya longitud es menor a 6 metros, o se selecciona esta viga cuya longitud es menor a 6 metros. Pero nosotros hemos puesto dos reglas dentro de este filtro. Las reglas eran que tenían que ser de material estructural igual a por categoría y de longitud menor que 6 metros. Cuando ponemos más de una regla, tenemos las siguientes opciones. Que todas las reglas sean verdad para que se aplique el filtro o que cualquiera de las reglas sea verdad. Entonces, vamos a cambiar ahora a que cualquiera de las reglas sea verdad. Le voy a dar a aceptar y ahora se pintó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque aquella regla que decía que el material estructural tenía que ser igual a por categoría, se cumple en todas estas vigas. Por ejemplo, vamos a esta viga. Por algún motivo, yo digo que esta viga no tenga como material estructural por categoría. Entonces, lo voy a cambiar y le voy a poner que sea de hormigón moldeado in situ. No sé cuál es el material por categoría, tal vez sea hormigón moldeado in situ, pero acá yo a esta viga particularmente le estoy cambiando el material. Es decir, que en este caso, en esta viga de acá, no se cumple ni una ni otra. ¿Por qué? Porque no tiene material por categoría y porque no tiene menos de 6 metros. Lo mismo yo podría hacer en esta de acá. Y a esta le digo que sea de hormigón moldeado in situ también. Le doy a aceptar. Y en este caso la viga sigue estando roja. ¿Por qué? Porque con que una de las reglas se cumpla ya es suficiente para que este elemento se pinte de rojo. Ahora, si yo vuelvo a los filtros y cambio este filtro y le digo que ambas reglas, es decir, todas las que están acá, que son dos, deberían cumplirse, ahora esta no se va a pintar de rojo porque hay una de las reglas que no se cumple. Es decir, ¿es menor a 6 metros? Sí, pero su material estructural no es por categoría. Yo ahora podría borrar este filtro o podría directamente ir a B corta, es decir, modificaciones de visibilidad y gráficos, ir a los filtros y decir que este filtro no esté activo. Le doy a aplicar y al darle a aplicar, fíjense que el filtro no está activo. Cuidado porque hay versiones de Revit que no tienen esta opción de activar filtro y en su lugar tienen esta que dice visibilidad. Si yo desactivo el que dice visibilidad y le doy a aceptar, lo que va a ocurrir es que se van a ocultar todos aquellos elementos que coinciden con ese filtro. Vuelvo a visibilidad y gráficos y vamos a desactivar este filtro porque supongamos que quiero hacer otro tipo de filtro basado en otros parámetros. Entonces quiero resaltar las vigas de un piso entero. No las vigas, todo. Columnas, losas, vigas, absolutamente todo lo que tenga que ver con estructuras de uno de estos niveles. Entonces, vamos a ir a crear nuestro filtro.
y creamos uno nuevo que se llame nivel sobre planta baja. Le doy a aceptar y me voy a definir las reglas. En este caso quiero no solamente el armazón estructural, sino que también quiero los muros, que en este caso son estructurales porque estoy filtrando por estructura, y los pilares estructurales. Y además vamos a buscar los suelos. Ahí está. Suelos, pilares estructurales, muros y armazón estructural es todo lo que forma parte de mi nuevo filtro, al cual le voy a definir sus reglas, así que vengo acá y despliego de todas las categorías que he seleccionado para ver cuáles son los parámetros que tienen en común. Fíjense que el nivel no es un parámetro en común. Entonces yo no podría a simple vista usar el nivel al que pertenecen para crear un filtro. Pero si yo pongo, por ejemplo, o cualquiera de las reglas puede ser verdadera, yo puedo desglosar todo lo que he seleccionado de este lado y le digo que, bueno, el armazón estructural tiene que ser, vamos a bajar hasta encontrar el nivel de referencia. Entonces, del armazón estructural, el nivel de referencia tiene que ser igual a, y acá me va a desplegar todos los niveles que tengo. Habíamos dicho el sobre planta baja. Perfecto. Si yo le doy a aceptar acá, no va a pasar nada todavía porque yo tengo que modificar dentro de mi visibilidad y gráficos, yendo a los filtros, tengo que añadir a este filtro el nivel sobre planta baja y a esto vamos a ponerle, por ejemplo, que modifique el color, vamos a ponerle un verde y que el patrón sea también de relleno uniforme, le doy a aceptar, aceptar y va a haber algunas vigas que se van a pintar. Ya tengo entonces las vigas, pero todavía me están faltando pilares, suelos y muros. Y no todos tienen como parámetro el nivel al que pertenecen. Fíjense, vamos primero a la columna. Entonces, selecciono la columna y la columna tiene un nivel base. Es decir, que podríamos utilizar el nivel base para la columna. Pero el muro, por ejemplo, tiene una restricción de base que no necesariamente la hace perteneciente a este nivel. En este caso, el proyectista o el que dibujó puso en los comentarios que este muro pertenece a S1P y este pertenece a SPB. Yo quiero los de S1P. Entonces, voy a ir a mi filtro y vamos a agregar como regla una nueva que sea aplicable nada más que a los muros y que diga en los comentarios que sea igual a S1P. Entonces, se tiene que cumplir o esta regla o las dos reglas. Le doy a aceptar y fíjense que los muros ahora se han pintado porque los muros cumplen con una de las reglas de ese filtro y estas vigas cumplen con la otra regla de este filtro. Vamos ahora a hacer las columnas, los pilares. Entonces, nuevamente voy a filtros y en este caso voy nuevamente a nivel sobre planta baja. Añadimos una tercera regla y esta es solamente para los pilares. Y le decimos a los pilares que su nivel base tiene que ser igual a, y en este caso, sobre planta baja. Le doy a aplicar y efectivamente fíjense que se pintan todos los pilares de ese nivel. Y me faltan los suelos. Para los suelos hago lo mismo. Voy a los filtros, selecciono el filtro en cuestión, agrego una regla y dentro de las reglas digo que esta es solamente para los suelos y que el parámetro que vamos a usar en este caso sí es el de nivel, porque los suelos sí tienen el nivel como un parámetro y que ese nivel sea igual a sobre planta baja. Le doy a aplicar y automáticamente se selecciona entonces ahora sí todo el nivel 1. Rápidamente podríamos copiar esto para que seleccione los del segundo nivel y los del tercer nivel y así, e inclusive si nosotros queremos usar este filtro en nuestro flujo de trabajo, en todos nuestros otros proyectos, podemos copiar este filtro a la plantilla, porque los filtros también se copian a las plantillas. En cualquier momento recuerden que ustedes pueden venir a visibilidad y gráficos, ir a los filtros y desactivar estos filtros o bien activar más de uno. En este caso, fíjense, le doy a aplicar y
hay algunos elementos que cumplen con los dos filtros. Esta viga, por ejemplo, y esta viga cumple con los dos filtros. Pero, ¿cuál es el filtro que está arriba de todo? El filtro que está arriba de todo, el que manda, es el de vigas menores a 6 metros de longitud. Entonces, ¿cuál va a ser el que se ve si alguno cumple con más de un filtro? El que esté arriba de todo. Yo puedo seleccionar este y subirlo. Lo subo un nivel hacia arriba, le doy a aceptar y ahora fíjense cómo el filtro de nivel, si se quiere, es el filtro que está mandando por encima del filtro de las vigas de 6 metros de longitud. Bueno, parece un mundo, pero no lo es. En realidad es bastante simple. Es cuestión de ir armando filtros que no sean muy ambiciosos. Empecemos seleccionando algunos filtros que tengan algún parámetro en particular que tienen en común y que a mí me sirva tenerlos en pantalla identificados por ese parámetro, y de esa manera vamos a ir complejizando cada vez más. Van a ver que los filtros más adelante también nos van a resultar muy útiles, así que este es el momento de aprenderlos. Nos vemos la próxima semana.